Hola, profesor. Mi nombre es Geraldine González. Yo soy de la Facultad de Psicología y pues esta exposición principalmente es para poder observar las diferentes miradas en la construcción de conocimiento respecto a algún tema, de algo o alguien. En este caso es sobre la descripción de lo que piensan de Dios eh, a partir de 5 miradas. La primera mirada pues es el científico. Yo escogí el científico de Albert Einstein, en la cual es un físico alemán del siglo XIX y XX, que nació el 14 de marzo de 1879. Él es de origen judío y es conocido principalmente por la teoría de la relatividad. ¿Qué es la teoría de la relatividad? Tiene que ver con, más o menos tiene que ver con lo que es la electromagnético, con la fotoeléctrica, algo así. Esto y la explicación general. Él más que todo pues hablaba sobre los métodos de la física, revolucionó la ciencia en ese sentido. Yo escribí un contexto social que es como un recuento de lo que él pasó desde su niñez hasta su adultez para mirar más o menos cuál es su pensamiento. Entonces, principalmente, pues desde pequeño comenzó su interés sobre la ciencia gracias pues a su tío Jacob, que era un ingeniero, y que él fue el que comenzó a recomendarle libros de ciencia para que él comenzara a mirar. Él nunca en sí le disgustó leer eso, entonces él comenzó a leerlos, a investigar y todo eso. En sí, esto, Einstein fue siempre un niño que le gustó leer, apreciaba investigar. Entonces, en un tiempo después, pues lo que fue su papá y lo que fue su tío, eh, crearon pues un taller en donde pues realizaban los proyectos tanto pues de ingeniería, física y la ciencia, y desarrollaban ahí mismo también la ciencia, desarrollaban sus proyectos, experimentos que se fundamentaban en esa época. A pesar de que no revolucionó ese negocio, se podría decir, no salió adelante ese negocio, este aprendió mucho en eso. Y entonces desde ahí pues a él le aumentó más la curiosidad sobre saber sobre la ciencia, se le incrementó pues el interés sobre la ciencia. Fue un niño que en su niñez fue un niño solitario, fue paciente, fue muy concentrado en sus estudios, siempre le gustó pues estar leyendo y leyendo y leyendo, le fascinaba leer. Fue un niño sobresaliente, excelente, se podría decir, fue muy excelente en sus estudios, más que todo en la ciencia, porque era algo que le apasionaba. Tenía un potencial de desarrollo intelectual grandísimo, eh, pues gracias a su familia, porque ellos le ayudaron como a que su manera de aprendizaje fuera más independiente, no que tenía que ser como hoy en día que uno guía al niño en lo que él tiene que estudiar, sino que simplemente su familia le daba como las pautas y él miraba cómo aprendía. Entonces aprendió a ser independiente y a que su aprendizaje fuera de manera libre y buscara pues su propio aprendizaje. Ya a sus 17 años, él empezó a estudiar en la Politécnica de Zurich para estudiar la física. Él se graduó en 1900 de eso y obtuvo el título de profesor de matemáticas y física. Poco después pues encontró un trabajo y pues al mismo tiempo realizó su doctorado. Ya a partir de este conocimiento que él tenía, comenzó a publicar muchos artículos sobre la ciencia, la relatividad, la física, pues como la fusión de esas. Incluso también él ganó el premio de Nobel de la física gracias a la relatividad. Ya por último, de su vida, él subsistió a 2 guerras mundiales, en la cual en la Segunda Guerra Mundial él
pues emigró a Estados Unidos por múltiples problemas que él tuvo en ese momento. Entonces él prefirió pues emigrar a Estados Unidos. Allá él terminó sus días. Él era más, él fue poco de esposas, él solamente obtuvo 2 esposas y él mismo decía que pues en pocas palabras que él como que no tenía tiempo para eso porque su energía y su tiempo lo gastaba era investigando, descubriendo cosas, fusionando la física con la relatividad, el electromagnético. Entonces él decía que no tenía tiempo. Entonces sus últimos días terminó fue haciendo artículos y tratando de hacer descubrimientos sobre la gravitación y el electromagnetismo, ¿sí? Por toda la trayectoria, pues él tuvo mucha fama. Fue uno, pues como dije anteriormente, fue uno de los científicos más importantes de la historia en el siglo XX. Y pues posterior a eso, en el siglo XXI, él dejó como un legado a los demás científicos para que pues se instruyeran a partir de la teoría que él había dejado. Fue muy prestigioso como científico y revolucionó eso. Entonces, pues, ¿cuál es el concepto que él daba sobre Dios? Entonces, principalmente yo puedo decir que Albert, debido pues ya al contexto social que vimos anteriormente, él cuando pues desde pequeño no, sus papás no le inculcaron pues, a pesar de que él era judío, no le inculcaron como su religión, por decirle, como un Dios para que él siguiera como esos pasos de, como decir nosotros, católicos, el católico o el cristianismo, sino que él pues fue siempre libre, su pensamiento fue libre y él pensaba lo que él consideraba pertinente, ¿sí? Entonces, por eso él no hablaba mucho de Dios, e inclusive cuando le preguntaban en las entrevistas que él sí creía en Dios, y él nunca no, sino él no sabía cómo expresarse respecto a ese tema y describir a Dios. Entonces por eso él pensaba como pensaba, porque él, por medio de la ciencia, él, él se enfocó tanto en la investigación, en la ciencia, a descubrir eso que él necesariamente pues no era que no creyera, pero tampoco que creyera, ¿sí? O sea, nunca se fundamentó en pensar si existía o no. Pero entonces, porque Albert construyó su conocimiento por medio de la investigación, la lectura de obras, artículos, inclusive él despertó el interés de poder decir, de poder comenzar a pensar sobre Dios. eh, Supongamos en su infancia y su juventud, él leía mucho a David Hume, el filósofo empirista, y en su madurez él leía mucho a Bruce Spinoza, ¿sí? Eran dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Pues se podría decir que radicales. Entonces, su mayor influencia, más que todo, fue Bruce Spinoza. Entonces, Albert pues nunca, como dije anteriormente, no divulgó ese concepto de hacia Dios, él muy poco hablaba de eso. Pero entonces él despertó ese interés fue cuando Eric Gutkin, creo, Eric Gutkin, publicó un libro que se llamaba la Biblia revolucionaria, algo así, no recuerdo bien, eh, en donde pues él dio por medio de una carta, entonces él se propuso a escribir una carta a Eric, dando su opinión sobre verdaderamente qué pensaba de Dios, porque él al leer esa obra le pareció que era ya muy abstracta la opinión, ¿sí? Entonces pues él también respetaba ciertas cosas que estaban establecidas sobre Dios, ¿sí? Tampoco es que él fuera al extremo como lo estaba haciendo Eric. Entonces pues porque en ese artículo decía que la Biblia era como un grito de guerra y que la iglesia y los judíos eran incorruptibles. Entonces él no estaba de acuerdo con esa opinión porque
no es que no estuviera tan de acuerdo, sino que él decía que tocaba que también respetar eso. Entonces por eso él decía que para él la palabra de Dios no era pues más que la debilidad del ser humano. Por ese lado sí decía que era la debilidad del ser humano. De pronto era por la manera en que uno, supongamos, lo católico piensa mucho en que pedirle a Dios, sentirse con Él, todo eso. Entonces por eso decía que la debilidad sencillamente es de, del hombre, del ser humano. Pero también decía que la Biblia era una colección de leyendas venerables y también primitivas. ¿Qué quiere decir? Venerables quiere decir que es como un patrimonio que se debe de respetar, que se debe de cuidar, ¿sí? A pesar de que fuera una Biblia y que él no estuviera como de acuerdo con esa, que se estableciera como Dios de esa manera, él de todas maneras respetaba eso. Entonces él no estaba de acuerdo con lo que decía Eric por eso. Entonces y primitivas es porque es una leyenda, son colecciones de leyendas respetables de hace mucho tiempo. Entonces él consideraba que tenía que ser respetada. Listo, eso por un lado del científico. Entonces ahora vamos con el religioso. Bueno, el religioso que yo escogí fue Alberto Magno. Él fue un obispo cubano de Alemania. Él nació en 1206, pues en un castillo. Él es un hijo de condes alemanes. Él es fundamentado en la Iglesia Católica. Él es teólogo, filósofo, químico y polímata de la ciencia medieval. ¿Qué quiere decir polímata? Que él tenía muchos conocimientos sobre varias ramas de la ciencia. Él era muy noble, era una persona de liderazgo, pues era un gran investigador, le gustaban los descubrimientos y el obispo Pior lo concedió después de muerto, lo concedió como el doctor de la iglesia, debido a sus descubrimientos y como la fusión que él hacía de la ciencia con la iglesia. Bueno, el contexto social de él, sus estudios pues los empezó a los 16 años en la universidad, en donde él vivía con su tío. Su tío fue uno de los pioneros en el que le fundamentó pues esa religión. Él había escogido, él fue una persona en donde mantuvo como mucho aquí y allá, acá. Supongamos, él se volvió sacerdote, después obispo, después dejó el de ser obispo para poder hacer unos descubrimientos de la ciencia y todo eso y poder investigar. Él después se volvió entonces profesor de una universidad en la colonia. En ese momento pues la filosofía era muy importante y pues como él era filósofo también y trataba de ser científico, no es que fuera, pero trataba de ser científico, pero era investigador. Entonces pues ahí lo pusieron como rector de esa universidad, ya que él también, debido a los conocimientos que tenía, él sabía mucho sobre la lógica, la metafísica, la matemática, la ética y las ciencias naturales. Entonces él fue uno de los principales predilectos de la iglesia, que quiere decir que fue uno de los que, como dije anteriormente, fue uno de los que fusionó pues en la ciencia con la iglesia. El concepto de Dios que tenía sobre Dios, pues principalmente el por qué pensaba así. Él desde el principio pues fue muy independiente también como Albert. Él fue el que comenzó a descubrir su manera de creer en Dios. Entonces, supongamos en su juventud y en su madurez, tuvo un desarrollo muy intelectual, ¿sí? Pero no todo, no siempre fue así. Supongamos en su niñez, él no era tan intelectual. A él se le dificultaba estudiar, no entendía bien. Y en su niñez a él se le apareció la Virgen María, en donde le decía que él le rezara a ella para que le pudiera dar una mente prodigiosa. Y pues efectivamente así lo hizo, así lo hizo. Y desde ahí fue que él comenzó a creer en Dios, en ese Dios a partir de esa, de ese, de esa aparición, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice
el obispo San Alberto. Él dice que Dios, cómo describe o cómo conoce a Dios, es porque él dice que es a través de la fe, ¿sí? Él construyó su conocimiento a partir de sus descubrimientos, la investigación y todo lo que él hacía respecto a lo intelectual. Pero para creer en Dios fue a partir del desenlace que él tuvo. Entonces él decía que para creer en Dios necesitaba tener fe. La fe es tener confianza sobre algo. Entonces en este caso es fe, tener confianza de que Dios existe. Entonces por eso dice que Dios es solo es la fe que permite entrar más allá del conocimiento del humano o del ser humano, pues. Y afirma que todos podemos alcanzar a Dios en nuestra mente. Por eso nosotros oramos, por eso nosotros pedimos, a eso se refiere. Pero no podemos comprenderlo. Es decir, por ejemplo, los ateos. Los ateos nunca entienden por qué uno habla de un Dios que no hemos visto. Por eso son ateos, porque ellos no creen ni en la iglesia, no creen en lo que dicen, en lo que la iglesia dice, no creen en absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nos afirma el obispo San Alberto. Entonces, él tiene ese conocimiento o lo construyó a partir de que él tuvo una experiencia de vida, que fue ese. Entonces ahora vamos con la otra mirada, la tercera mirada. La tercera mirada que entonces es la del agnóstico. El agnóstico. Sí, el agnóstico, pues yo encontré a David Hume. David Hume también es un filósofo, historiador y economista. Este ya es como más suave. Es filósofo, historiador y economista escocés. Él es muy reconocido también en la filosofía occidental. Él nació en Edimburgo, el 7 de mayo de 1711. Él fue también un hijo de padres acomodados. Él comenzó sus estudios superiores a los 12 años. Los empezó temprano en una universidad de Edimburgo. Su interés siempre fue sobre la moral y lo político. Y es uno de los representantes más codiciados o el representante más fuerte del empirismo. Y es el pionero también de la investigación, como el filósofo anterior, como el obispo. Bueno, el contexto social de David Hume es que, pues principalmente sus padres, su padre fue abogado. Entonces en un principio él quiso seguir como esos pasos, pero finalmente él no quiso seguir esos estudios. Y se fue entonces a Francia un buen tiempo y redactó entonces una obra. En una obra en donde publicó en Londres, en la cual pues describe la filosofía posterior. Que la filosofía posterior quiere decir que la filosofía empirista. Pero pues esta obra no tuvo éxito, por lo tanto pues entonces fue obligado a volver a Escocia y ahí fue cuando comenzó también a redactar nuevamente otra obra, en la cual pues esta sí tuvo como un éxito porque ya hablaba sobre la moral, la política, o sea, era un poco más acorde a la época en la que estaba. Después él se incorporó en la embajada en París, donde pues duró muchísimo tiempo, pero pues al final él tomó la decisión de volver a Hamburgo, finalmente a Hamburgo, a escribir hasta su muerte. Entonces, eh, él como que no tuvo mucho balanceo, pues él siempre estuvo dedicado a su investigación, a descubrir. Él desde pequeñito, pues tampoco nunca le plasmaron qué es lo que él debía de seguir sobre él. Me parece que él también él sí tenía como unas ramas del cristianismo, pero él nunca como que siguió eso.
Entonces el pensamiento de David Mune principalmente fue definir la teoría empírica o empirista, ¿sí? Pues el empirismo, que quiere decir que está relacionado con que el conocimiento solamente se halla a partir a partir de la experiencia vivida para uno poder obtener un aprendizaje X. Entonces él dice que él se fundamentó en defender la teoría. Eh, él no creía en los conocimientos innatos. Él decía que los seres humanos no nacíamos con esquemas de pensamientos o conocimientos previos, ¿sí? Para entender entonces la realidad. Él decía que todo se adquiere a partir de un aprendizaje, ¿sí? Y por lo tanto, así empezó también la teoría del conocimiento. Eh, la teoría del conocimiento fue muy importante también porque ayudó a revolucionar la psicología. Entonces, a partir de eso, pues como el empirismo es una rama, pues se podría decir, en que cree que todo lo tiene que probar, ¿sí? Entonces, si la ciencia dice esto, hay que probarlo. Entonces, por eso no creen en el innatismo, porque ellos dicen que todo lo que sucede tiene que ser probado, o por lo menos los estímulos tienen que ser probados. Entonces, por eso dice David Hume, que es el pionero del empirismo, decía que el aprendizaje, el argumento, la idea tenía, como dije anteriormente, debía ser demostrado para ser real. Entonces, por lo tanto, él rechazaba la existencia de Dios. Pero él al mismo tiempo se contradecía, porque decía que, bueno, que solamente eh, solo es verdadero las cosas las cosas en las cuales podremos tener una impresión. O sea, podemos tener estímulos, podemos tener una sensación, ¿sí? Porque eso empíricamente se puede probar. Supongamos la personalidad. Nosotros tenemos una impresión de esa personalidad, pero empíricamente por medio de la, ¿cómo se dice? De la prueba, nosotros podemos empíricamente estimular qué tipo de personalidad es y qué es lo que lo está afectando. Entonces eso se puede probar. Entonces decía que que si se hablaba de Dios, no había una impresión, o sea, no había ninguna impresión. Entonces, por lo tanto, él dudaba de su existencia, pero él tampoco se atrevía a decir que no existía, ya que pues habían establecido ciertas, como decía Albert, ciertas leyendas, se podría decir también, que estipulaban eso, ¿sí? Eso por un lado. Y ya el cuarto sería el indígena. Pues yo el indígena, la verdad, profe, yo no busqué un, un personaje porque no todo era lo mismo. O sea, realmente lo indígena es muy poco, el pensamiento es como muy directo. Entonces, supongamos, los indígenas, pues como son grupos sociales y culturales, ellos comparten, son vínculos ancestrales, tanto con la tierra, el agua. Por eso mi compañera hablaba que la luna, el sol, ¿sí? Ellos son más como ancestrales para buscar un bienestar tanto físico y más que todo espiritual. Ellos se basan más que todo también en rituales, aunque en este siglo XXI hay muchos indígenas que creen en un Dios supremo y que son católicos, ¿sí? Pero hay unos que se refugian en el catolicismo pero siguen haciendo rituales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen una controversia con la católica porque ellos son muy idolatras, ¿sí? Ellos manejan mucho la idolatría. Supongamos con esos micos que hacen, con esos muñecos, ellos hacen un rezo a eso para poder buscar la espiritualidad y la sanidad. Entonces ya no es como una religión, sino ya es como una cultura que sobrepasa la religión. Entonces, entonces es muy interesante pues
que ya no es una religión, como dije. Entonces el conocimiento se desarrolla a partir de conocimientos que ya están establecidos en la antigüedad, ¿sí? Ellos también pueden, ya es como un lema de que ellos siguen como esa tradición, ¿sí? Y siempre siguen investigando sobre ellos mismos, pero más que todo es como algo ya de hace años, ya esa. Eso por un lado el indígena, la verdad no es mucho lo que se puede decir de los indígenas, no encontré la verdad un personaje para poder describirlo. Y por último entonces está el filósofo. El filósofo pues yo escogí entonces a Baruch Spinoza, que es también el legado de Albert Einstein, de Albert. Entonces él también fue un filósofo neerlandés. Neerlandés quiere decir que es holandés, pero de los Países Bajos, por eso es neerlandés. Él fue geómetra. Él nació en Amsterdam en 1632. Él fue un hijo de un portugués de origen judío. Es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII y a continuación de René Descartes, ¿sí? Eh, su continuador fue René Descartes. Bueno, en el contexto social de Baruch, pues tampoco es mucho. Él desde joven pues aprendió lo que fue el hebreo y se familiarizó mucho con la Sagrada Escritura. Entonces él al tiempo empezó a estudiar ya lo que fue las matemáticas, el latín, el griego, la, pues la filosofía y todo eso. Poco a poco se fue como alejando de la enseñanza rabínica, es decir, la enseñanza de la religión judía, ya que él pues no sentía esa afinidad con esa religión. Y cuando murió entonces su padre, él decidió partir cuerpos de esa religión. También fue porque a él lo expulsaron debido a que él tenía como una crítica muy racionalista sobre esa religión, que pues la gente judía no estaba de acuerdo. Entonces él con el pasar del tiempo comenzó a escribir sobre Dios, sobre el hombre, la naturaleza, la felicidad, la política, pues en ese contexto, ¿sí? Eh, Él fue siempre como también muy independiente, muy solitario, siempre tomando como sus mismas decisiones. El concepto de Dios para él, pues es muy, muy, ¿cómo le digo yo? Él se puede decir que él sí era ateo, se podría decir, porque él verdaderamente no creía en nada. Él no creía en nada, ni en una iglesia, ni en una religión, ni un Dios, nada. Él se podría decir, no con severidad, pero él se podría decir que sí, que podría ser ateo, porque sus conocimientos se basaban en la naturaleza, en el hombre. Entonces él decía que Dios era el hombre, era la naturaleza, que Dios se podría encontrar hablándole a las montañas, pongamos, o sea, era loco. Pues literal, ¿no? Que era, supongamos, encontrar a Dios, es ir a las montañas, pasar allá, estar despreocupado, estar feliz, eso era encontrar a Dios, pero no hablaba mucho en Dios. Entonces, supongamos, decía que su visión al mundo eh, era muy aliado al pateísmo, que el pateísmo es eso, que sus conocimientos es como algo también abstractos, ¿sí? Que era como la naturaleza, el ser humano, la vida, ¿sí? Eso es el pateísmo. Entonces, es decir, la idea que lo sagrado era la naturaleza en sí, o sea, que Dios era la naturaleza y era el cuidado del ser humano. Eso era lo que él determinaba, entonces por eso digo que podía tender a ser ateo. Spinoza también
decía que el concepto de Dios no está en la religión ni en lo personal, sino en las cosas divinas, como lo decía, en las cosas divinas de la naturaleza, de lo existente. O sea, él decía que lo que existe es Dios, pero él no lo decía como un nombre como tal, como uno lo define, como uno católico lo define o cristiano lo define. Él decía que Dios es la propia realidad, es lo que nos rodea, es el entorno. Leí que decía que la felicidad de uno era eso precisamente, Dios. Si uno era feliz, se proyectaba y todo eso, que es que eso era Dios. O sea, Spinoza decía algo similar. Entonces, él decía que establece a Dios, que tampoco, o sea, él decía que Dios no era algo para adorar, como para idolatrar también, sino que era algo que se vivía, que se experimentaba, que se quería, pero que no era algo que se adoraba. Entonces, pues el conocimiento, ¿sí? Ese era el conocimiento sobre Dios. Entonces, supongamos, él es diferente a Hume, porque entonces el agnóstico, creo que es el agnóstico, él es la persona que cree en una existencia, pero al mismo tiempo no. Tiene que ser comprobado para saber que existe. Por eso puse entonces a David Hume, que él es así. Él necesitaba descubrir algo, pero comprobarlo. Y entonces con respecto a Dios, él decía que no podía decir si existía o no. Entonces me pareció muy interesante porque como que cada uno tiene su manera de pensar, pero al mismo tiempo es como muy, no sé, o sea, son pensamientos muy extremistas, pues. Eh, y pues lo que hace la ciencia y la filosofía en las personas, ¿sí? Porque supongamos lo que es Albert y lo que es los que son los tres filósofos, son personas que ellos se enfocan más que todo en la ciencia y la ciencia tiene que ser comprobada. Entonces ellos se enfocan en que si eso puede ser verdad, es porque se va a comprobar. Entonces me pareció muy interesante. Entonces, profesor, eso es por hoy. Qué pena hacer el video tan largo, pero no pude menos. Entonces, espero sus indicaciones. Muchas gracias.